buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer la invitación que se nos ha hecho de participar en esta Comisión de Recuperación Económica y Social, a la que deseamos desde FESIE aportar nuestras ideas en los sectores en los que desarrollamos nuestra labor sindical, que son los sectores educativos y asistencial de nuestra comunidad autónoma. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía es el sindicato mayoritario entre los trabajadores de la enseñanza privada concertada en la comunidad autónoma, con más de un 49% de representatividad en el ámbito del convenio de concertada, un 23% en el de educación infantil 0 a 3 y cerca del 20% en el convenio de atención a personas con discapacidad. Nos gustaría empezar nuestra intervención precisamente reconociendo el esfuerzo de los trabajadores del sector de atención a personas con discapacidad, con especial mención a los que realizan su labor en las residencias, ya que han ejercido su vocación de manera ejemplar, situándose en primera línea de batalla, con muy escasos medios para proteger a sus usuarios del ataque criminal del COVID-19. A ellos dedicamos nuestro agradecimiento y pedimos a esta comisión que tome conciencia de la difícil situación sanitaria que han soportado y haga entender al Gobierno andaluz que es más necesario que nunca llevar a cabo un fuerte impulso de inversión para consolidar y reforzar a todos los niveles el sistema andaluz de atención a personas con discapacidad, colectivo especialmente vulnerable cada día y en máximo riesgo en situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad. Dentro de este sector, nos gustaría referirnos también al momento de incertidumbre que están soportando los centros específicos de educación especial, cuestionados injustamente por el Gobierno nacional, que pretende hacerlos desaparecer progresivamente, amparándose en una supuesta inclusión, que verdaderamente solo es posible si defendemos que sigan existiendo y realizando su insustituible labor. Pedimos una vez más en este foro que nos unamos todos para defender los centros específicos y a sus profesionales, ya que su desaparición consideramos sería una pérdida irreparable para la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad. En la etapa de educación infantil 0 a 3, el efecto de la pandemia está siendo demoledor, ya que los centros se encuentran en una difícil situación económica a pesar del sistema de subvención articulado por el Gobierno andaluz para contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo del sector, ya que este sistema de subvención no ha podido cubrir el coste total del precio plaza. A esto se une la especial problemática que supone desde hace años la falta de financiación del mes de agosto, lo que previsiblemente agravará la precariedad e influirá negativamente en las condiciones laborales de los profesionales del primer ciclo. Por si fuera poco, en este tipo de centros 0 a 3, la compleja situación de crisis sanitaria que estamos viviendo está influyendo en el proceso de admisión de alumnos, de por sí ya afectado en cursos anteriores por la bajada de la natalidad. Por todo lo cual, pedimos también en esta comisión que se incorporen al dictamen medidas urgentes para ayudar a la supervivencia de los centros de educación infantil andaluces y a la conservación de los empleos que generan, ya que nuestra red andaluza sirve de referente en numerosas ocasiones a otras comunidades autónomas de nuestro país. Continuamos ahora aportando nuestras ideas de reconstrucción para todos los niveles educativos, desde el segundo ciclo de infantil hasta la formación profesional, el bachillerato y los niveles universitarios. Para ser más operativos y aportar puntos concretos a esta comisión, dividiremos nuestras propuestas por temas. Estos temas ya les comunico que nacieron del Consejo Escolar de Andalucía, en un trabajo que se hizo para afrontar el curso que viene, y también FESIE los ha presentado en la Consejería de Educación nuestras propuestas, pero queremos compartirlas en esta comisión parlamentaria. En primer lugar, nos gustaría hablar del refuerzo educativo. El leitmotiv, el hilo conductor de toda mi intervención en materia educativa va a ser la Ley de Educación de Andalucía,
¿Por qué buscar otro referente para reconstruir en el ámbito educativo si tenemos una ley de educación que prácticamente ampara todo lo que hay que hacer? En cuestión de refuerzo, fíjense ustedes, la Ley de Educación de Andalucía establece que los alumnos tienen derecho a la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural en el caso de presentar necesidades específicas que impiden o dificulten el ejercicio de este derecho. Parece que estaban siendo premonitorios con la situación que ha generado el COVID. El COVID-19 ha venido a poner de manifiesto con una crueldad inaudita que en momentos de crisis los alumnos más vulnerables son los más perjudicados. Por ello, consideramos que hay que realizar un gran esfuerzo a nivel político para recuperarlos. Y, en palabras de nuestro consejero de Educación y Deporte, no dejar a nadie atrás. Se hace necesario para ello avanzar en un aumento de la plantilla docente y disminución de la ratio para que el refuerzo educativo sea realmente efectivo en la situación actual. La realización de actividades de refuerzo educativo no creemos que deba estar supeditada o ligada a las sustituciones en el centro, porque de esta manera no se puede desarrollar de forma óptima. Hay que elaborar estrategias para que el refuerzo educativo no sea algo ajeno, sino que esté plenamente integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierta en un punto fundamental del cambio metodológico. Para ello, la dotación de personal suficiente es, como comprenderán, completamente necesaria. El curso 2020-2021 es un gran reto para todos, como vamos a ver en cada punto. Debe partir de una exhaustiva evaluación inicial de cada alumno, a partir de la cual los equipos docentes elaborarán la estrategia de refuerzo necesaria para cada uno, dependiendo del punto y cómo haya vivido la situación de pandemia ese alumno. Necesitaríamos que existiera la posibilidad de desdobles en ciertos grupos que van a presentar una especial dificultad. Puede haber un grupo clase en el que 10, 15, 5 niños o alumnos hayan estado desconectados o no hayan podido desarrollar adecuadamente su aprendizaje durante el confinamiento. Necesitamos desdobles para esos grupos, que haya flexibilidad. ¿Y qué pasa con los alumnos que ya tenían necesidades educativas especiales? Pues en estos la situación es la más compleja. Ya venían con esa dificultad previa que en muchos casos se ha agravado con estos meses que hemos vivido. Miren ustedes, se hace muy necesario una medida que ya algunas comunidades están dando el paso adelante y nos gustaría que Andalucía también lo llevara a cabo, que es aumentar las horas de orientación en los centros educativos. Hay que extender este servicio de orientación a los niveles obligatorios y postobligatorios. No podemos dotar de departamento de orientación a un solo nivel educativo, porque también en situaciones como las del COVID se hace fundamental para ese seguimiento de alumnos con necesidades educativas especiales. Pasamos ahora a un punto de contenidos, sería el de modificaciones curriculares. También la LEA nos lleva a ello. Señala que el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la educación en el sistema educativo andaluz, se orientará a facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. También viene perfecto para la situación que atravesamos. La pandemia ha sometido a los currículos a la prueba más difícil de su historia, pensamos, ya que ha intentado destrozar todos los referentes conocidos y ha sido preciso, gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, construir un nuevo paradigma curricular, en un tiempo récord, además. Para prevenir situaciones futuras, aconsejamos que cualquier actuación en el sentido de modificar el currículum debe hacerse en el marco de la autonomía pedagógica de los centros, de los equipos docentes y del profesorado, que es el encargado de llevarlo a cabo. Consideramos también
esencial mayor flexibilidad del currículo para poder adaptarlo en posibles situaciones futuras similares, ojalá no lleguen, pero si llegan, similares a la vivida con la pandemia. Es muy importante que cualquier cambio normativo referido al currículum debe dirigirse en este momento solo a flexibilizar y a dar autonomía a los centros y no provocar modificaciones innecesarias, sobre todo en el curso 2021. Muchas veces los profesionales de la educación, con estos cambios continuos legislativos de leyes nacionales, nos vemos sometidos a cambios absurdos en el currículo que, desde nuestro punto de vista y según todos los datos de los informes internacionales, no han contribuido a mejorar la calidad. Pedimos que en esta situación, desde el nivel político, haya la mayor estabilidad del currículo, pero flexible. El primer trimestre del curso 2021, para el que está en el aula, es muy complejo porque debe integrar los contenidos curriculares que han dejado atrás con los del nuevo curso. Va a exigir un esfuerzo importantísimo al docente. Hay otro punto también fundamental, que son los cambios metodológicos. También habla de ellos la Ley de Educación de Andalucía y fija entre sus objetivos estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la mejora de la enseñanza. Señores parlamentarios, si algo ha demostrado este virus es que queda mucho por avanzar en el terreno de la innovación, a pesar de los innegables pasos dados en los últimos tiempos. Proponemos para ello un aprovechamiento de la experiencia vivida para fusionar e integrar los métodos de docencia presencial del proceso de enseñanza-aprendizaje con un seguimiento en situaciones puntuales, lo más puntuales posible, del proceso educativo por vía telemática. Hay que diseñar un procedimiento de evaluación más flexible y centrado en la continuidad del mismo, alejado del encorsetamiento habitual de los 3 trimestres. El virus también ha destrozado los trimestres, es decir, ha destrozado todo tal y como lo veníamos haciendo. Entonces, algo más flexible, un proceso de evaluación más flexible, puede responder a situaciones imprevistas como la que nos ha sobrevenido. Dotación tecnológica. Los docentes, los profesionales del sector han estado funcionando con sus propios medios, cada cual los que tenía, puestos al servicio de la sociedad. Procuremos que después de lo vivido haya una inversión en la mejora de las dotaciones tecnológicas a los centros y sus profesionales. De ello depende la transición adecuada a una mayor presencia de la enseñanza online cuando sea necesaria. Si no, no se podrá hacer en condiciones óptimas. En el punto horarios y calendarios, la LEA persigue entre sus propósitos potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado. En este sentido, aportamos mantenimiento de los días lectivos actuales, creemos que no hay necesidad de cambiarlos, respeto máximo a las condiciones laborales estipuladas en los distintos convenios colectivos del sector educativo. Luego comentaré la situación que se ha vivido respecto al trabajo a distancia. Planificación meditada y coherente del proceso combinado de enseñanza presencial y online si fuera necesario, para que no vuelva a significar una sobrecarga difícil de sobrellevar para los trabajadores. Deben racionalizar en el curso 2020-2021 su horario y tiempo de trabajo. Y comparto con ustedes una preocupación que le hemos hecho llegar a la viceconsejera y al consejero, y es, pongo un ejemplo concreto, en el caso concreto en que haya que aislar un aula, cerrar una etapa o cerrar un centro, no puede coincidir el trabajo presencial con el telemático o a distancia. Va a resultar imposible de compaginar al mismo tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta y en las instrucciones que se están desarrollando, que nos va a presentar en breve el consejero, espero que se tenga en cuenta. El don de la ubicuidad todavía los docentes no lo hemos desarrollado. Y luego es fundamental reconocer el ímprobo esfuerzo realizado por los profesionales, docentes y no docentes, de los centros educativos durante esta crisis sanitaria y social. Nos hemos adaptado a marcha forzada a la nueva realidad y en muchos casos se ha hecho perjudicando la vida personal
para atender correctamente las obligaciones. Formación de profesorado, punto importantísimo. La Ley de Educación de Andalucía determina que la formación permanente es un derecho y una obligación del profesorado. Otra conclusión que extraemos del tiempo de pandemia es que nunca estamos lo suficiente ni adecuadamente formados para afrontar nuevos retos, sobre todo si sobrevienen de forma tan inusitada como nos ha sucedido. Por ello pedimos que se programe una formación específica para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, esta modalidad que ha invadido nuestra vida en todos los aspectos. Que se racionalice el uso de las distintas plataformas y medios digitales a disposición del docente, del alumno y de las familias. Nos gustaría que hubiera una mayor participación de los centros en los grupos de trabajo que planifican la oferta formativa de los CEPs o cualquier oferta que se ponga en marcha a nivel andaluz en el ámbito educativo. Si no conocemos las necesidades de los centros y sus profesionales, difícilmente acertaremos con la oferta. Y algo muy importante que no podemos dejar atrás, dotar de herramientas al profesorado para afrontar la gestión emocional y psicológica de situaciones como la que ha originado la pandemia. No estábamos preparados, no lo habíamos vivido nunca, pero ha sucedido. Necesitamos herramientas de gestión emocional. ¿Qué pasa con la formación del alumnado? Es que nuestra ley dice que el alumnado tiene derecho a la igualdad de oportunidades y de trato mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación. El efecto compensador que debe tener todo sistema educativo que pretenda ser justo es ahora imprescindible para salir de la crisis. Si no, esta salida se provocará a distintas velocidades dependiendo de la situación social del alumno. O tomamos conciencia de esto o dejaremos mucha gente atrás o en el camino. Sugerimos, pues, formar a los alumnos la obviedad en el uso educativo de la tecnología, pero teniendo en cuenta las distintas edades y las posibilidades que son adecuadas en los distintos y diversos momentos del proceso madurativo del alumno. Hay que dotarlos a los alumnos de herramientas también para afrontar psicológicamente lo que ha sucedido o situaciones similares. Y algo que se ha demostrado durante el confinamiento importantísimo, incrementar la formación en vida saludable. ¿Qué importancia ha tenido la alimentación, el ejercicio, la higiene? Y va a tenerla en los próximos meses. Hay otro campo que es el de apoyo y formación a las familias. La LEA también habla de ello. La Administración Educativa impulsará la formación de los padres y madres o tutores legales, en aspectos que les permita contribuir más efectivamente a la educación de sus hijos e hijas. Las familias han sido fundamentales durante la pandemia. Sin ese hilo conductor, hay muchos alumnos que han quedado desconectados de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, apoyar y formar a las familias andaluzas es una apuesta segura para frenar el fracaso escolar, no solo en situaciones de pandemia, sino en nuestra vida diaria. Creemos que debe el Gobierno desarrollar un plan de ayudas económicas para la adquisición de medios digitales por parte de las familias que no tengan acceso a ellos. La brecha social que se ha hecho visible estos meses solo se puede paliar si tienen los medios necesarios para no sentirse aislados. Hay que formar específicamente a la familia en materia de procesos de enseñanza, aprendizaje y tutorización de los mismos, por vía alternativa a la presencialidad, con el fin de que no vuelvan a sentirse desbordados, como han manifestado en muchas ocasiones durante estos meses, por situaciones de confinamiento. Y por último, quiero resaltar otras cuestiones importantes que quedan fuera de estos bloques, pero que van intrínsecamente relacionadas. Por supuesto, todo parte de garantizar la salud y la seguridad laboral de todos los docentes y no docentes de los centros educativos. Si no, no podemos hacer nada. Eliminación de la burocracia innecesaria, que podamos dedicarnos a lo realmente importante, al alumno.
Dotación de personal de enfermería a los centros de educación especial de Andalucía, por su especial idiosincrasia. Se hace completamente necesaria esta medida. El apoyo a las escuelas hogar, revisando su modo de financiación, ya que pensemos que atienden al alumnado más desfavorecido en la mayor parte de los casos. Tras el esfuerzo realizado durante la pandemia, consideramos fundamental que no haya un retroceso en las condiciones laborales y salariales del personal docente y no docente, y por el contrario se avance en estas materias. Si hemos reconocido la importancia de todo el personal, hay que demostrarlo. Mejorar la inversión en educación, ya que es fundamental para afrontar los retos como el que se nos ha presentado. Nos gustaría que se cumpliera el acuerdo de gobierno andaluz y que se cumpliera ya. Viene una convocatoria general de conciertos y el PP y Ciudadanos se comprometieron a concertar el bachillerato. ¿Y por qué pedimos esa concertación de bachillerato? Nosotros, desde el punto de vista sindical, para mejorar la situación de los docentes de este nivel que no reciben el complemento autonómico, pero ideológicamente para avanzar en la igualdad de oportunidades, precisamente, y para que las familias puedan elegir libremente el centro, también en bachillerato. Por último, una cuestión estrictamente sindical, pero que me gustaría que esta comisión supiera, por si decide elevarla en su dictamen, que es que hay que revisar el reparto de liberados sindicales en nuestro sector, ya que adolece de defectos graves que vienen del pasado, de otra etapa política, y dificulta a organizaciones sindicales independientes y profesionales como es FESIE la atención correcta a los trabajadores. Y nos han necesitado mucho durante la pandemia y nos van a seguir necesitando, con un asesoramiento constante que hemos llevado a cabo. Corrijamos estos defectos históricos que favorecen a unas organizaciones sindicales frente a otras. Cerramos nuestra intervención parlamentaria de hoy pidiendo a esta comisión que traslade al Gobierno andaluz que es el momento de ser valientes y actuar con decisión para evitar que los problemas casi endémicos del sistema educativo y asistencial andaluz no se vean agravados por el devastador efecto del COVID-19 y el peor efecto recaiga, como casi siempre, en las personas más vulnerables. La única forma de luchar contra esto pensamos que es potenciar y apoyar a los centros educativos y de atención a personas con discapacidad andaluces, mimando a todos y cada uno de los profesionales que ponen al servicio de nuestra sociedad cada día su entrega y su vocación, con el fin de contribuir a construir una Andalucía más fuerte, capaz de resistir el ataque de este virus o de cualquier otra eventualidad que tengamos que sufrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de intervención de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Vox. Señor Moltó. Muchas gracias, señor presidente. Señora Santos, muchas gracias por su comparecencia y por su intervención. Se nota que se dedica usted a la enseñanza porque ha traído todo muy ordenadito y muy bien clasificado. Pero ha cometido usted un fallo porque a los malos estudiantes, si nos dan los apuntes por adelantado, perdemos. Pero sin embargo, perdónme la broma, pero sin embargo me ha venido muy bien porque se puede seguir muy bien la intervención. Yo ya le he dicho a otros comparecientes que no soy experto en temas educativos, pero tenemos compañeros que sí lo son, y efectivamente la idea de esta comisión es integrar todo a los dictamen, pues todas las ideas que se aportan por los distintos colectivos, y el suyo, sin ninguna duda, pues será uno de ellos que va a la comisión. Entendiendo a priori que usted representa un sindicato, pues pensaba que haría usted más hincapié en los asuntos sindicales, lo ha hecho al final, y me ha parecido muy elegante que lo haga así, porque efectivamente yo, que también he tenido mi etapa sindical, sé que los sindicatos profesionales e independientes siempre están en desventaja a la hora de las mesas de negociación, y ese último apunte me ha parecido muy interesante y lo haré saber. En cuanto a las condiciones laborales, efectivamente, el tema de la educación infantil de 0 a 3 años, el primero que ha sufrido el primer envite de esta historia, lo conozco familiarmente. Y bueno, no voy a entrar en todo lo que usted ha detallado porque ya, como le digo, lo tiene usted perfectamente hecho, pero también me ha llamado la atención lo de la concertación en bachillerato, que está pendiente. En fin, hay una serie de cosas ahí que habrá que
eso. Y efectivamente, si alguna conclusión se puede sacar de su intervención, es que toda esta pandemia, viremia o lo que nos ha caído encima, nos ha cambiado todos los procesos, todos los procedimientos, a todos, y en el sector educativo, pues más que nadie, ¿no? Yo tengo 2 hijos en edad universitaria y he vivido ya, es más fácil, porque ya en edad universitaria son más independientes, pero también la desconexión digital que ha mencionado usted, para los profesores, por supuesto, que se van a volver locos más de la cuenta, pero los alumnos también. La tecnología nos hace que estar todo el día pegados a la tecnología digital, y eso hay que regularlo. No me quiero extender mucho, pero sí quiero agradecerle su estructura y su comparecencia tan didáctica. Y muchas gracias, estamos a su disposición igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Moltó. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora López. Gracias, señor presidente. Hola, señora Santos. Nosotros nos conocemos y nos conocemos de la campaña y me ha hecho mucha ilusión volverte a ver. Y evidentemente comparto con vosotros y contigo una cuestión que has comentado de todas las personas que han estado en la residencia durante esta pandemia en primera línea de batalla. Por supuesto que hay que reconocerlas. Vengo de la gestión y sé que hay muchísimas personas que con hijos se han confinado en residencias, en centros de día, con los propios usuarios, porque quienes trabajamos en este sector con personas que tienen discapacidad y graves discapacidades sabemos la vulnerabilidad que sufren y que están expuestos, y somos nosotros los que somos conscientes. Y con respecto a uno de los temas que evidentemente a mí me afecta en primera persona, es que la ignorancia es extremadamente atrevida. Y cierto es que el Gobierno de España está dándole la espalda a todos los centros de educación específica. Bien vale que está la Convención de la ONU, pero no se pueden tomar medidas de cierre de esos colegios sin poner encima de la mesa todos los mecanismos para garantizar esa inclusión de todos los alumnos. Aparte, mi grupo parlamentario, como bien sabe, Ciudadanos, es el único partido que defiende la educación mixta. Defiende la educación mixta porque nosotros consideramos, como partido liberal que somos, que cada padre y madre tiene que elegir la educación también de su hijo, y más cuando estamos hablando de una discapacidad, y la extraordinaria labor que hacen los profesores y todas las personas que trabajan en una aula específica dedicado, o en los colegios dedicados a personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Es verdad que la ignorancia es muy atrevida y es muy fácil ver desde fuera que se hace sin estudiar desde dentro cuáles son las necesidades reales de cada colectivo. Sin más, le quiero dar las gracias por su exposición. Me ha parecido extremadamente interesante, no puede ser de otra manera. Siempre que se hable de discapacidad, de igualdad de oportunidades y de velar por los derechos de todas las personas en el territorio español y en esta comunidad autónoma como Andalucía, mi grupo parlamentario de Ciudadanos va a estar siempre de la mano con todas las personas que vayan a hacer ese camino. Así que muchísimas gracias, y todas las iniciativas que presente estaremos encantados de escucharlas para esta reconstrucción. Muchísimas gracias. Gracias, señor López. Una intervención del Grupo Parlamentario Popular, señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Agradecer al sindicato FESIE, a su secretaria general, a Silvia Santos, la disposición no solo a comparecer en esta comisión, sino a colaborar siempre con cualquier grupo político de este Parlamento, porque nos consta, y es un recorrido que ya viene de muy largo, ¿no? Y agradecer también esa aportación exhaustiva que nos ha hecho. Nos ha hecho una aportación muy exhaustiva de la que vamos a tomar muy buena nota. Compartimos su preocupación por los centros específicos de educación especial, esa incertidumbre que están viviendo, creada por el Gobierno de la Nación de una forma, creo que irresponsable, porque, bueno, pues nadie mejor que en esos centros para atender estas realidades, y quieren cerrarlos, y es una realidad, y hay que levantar la voz contra eso, y desde mi grupo parlamentario la vamos a levantar sin tapujos. Y luego también compartir esa preocupación por la etapa de educación infantil 03. Es cierto que tenemos que incluir en el dictamen medidas específicas para esta etapa, y así lo vamos a hacer, y así vamos a estar muy pendientes desde este grupo parlamentario de que así se haga. Coincidir en la importancia del refuerzo educativo, la importancia de los cambios curriculares y de los cambios metodológicos a los que ha aludido,
Creo que la autonomía pedagógica de los centros tiene que ser un eje central. Estabilidad y flexibilidad, nos decía, dar estabilidad. Los cambios en el sistema educativo pues lo que hacen es desestabilizar, y en este momento es cuando menos convienen. Ahí está el Gobierno de España con una Ley Nacional de Educación, intentando cambiar la Ley Nacional de Educación ahora mismo, en el peor momento para cambiar una ley de educación, sin escuchar y sin consensuar. Y bueno, flexibilidad, porque siendo flexibles damos la oportunidad de ser creativos, y siendo creativos somos constructivos para salir de la crisis. Por eso hay que dar flexibilidad, y es fundamental esa flexibilidad. Hablaba de la eliminación de la burocracia. En esta comisión ha comparecido muchísima gente que ha hablado de la eliminación de la burocracia, y no solo en el ámbito educativo, en otros ámbitos. La Administración tiene que reducir las trabas burocráticas y es una necesidad que así se haga. Ponía el acento en la formación del profesorado, del alumnado y de la familia, cosa que incorporaremos al dictamen de la comisión. Y luego tomo nota de dos puntualizaciones que nos hacía al final. Tenemos en el acuerdo de gobierno la concertación de los bachilleratos, y así vamos a recordárselo al gobierno desde este grupo parlamentario. Y luego la revisión de la representación sindical a la que usted aludía, y no ha sido el único sindicato al que ha hecho alusión a esto. Por tanto, tenemos que plantearnos revisar esa representación sindical, que, como usted dice, pues tiene reminiscencias de otra época que, por suerte, en Andalucía pues ya acabó. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señora Santos Castillejo, tiene un último turno de intervención para cerrar la comparecencia. Sí, muy brevemente, ya por la hora. Al representante de Vox, por supuesto, para FESIE lo primero son sus representados, por encima de buscar, pero sí queremos lo que por justicia nos corresponde. Entonces, creemos que este Gobierno y el cambio que se ha producido en Andalucía debe ajustar el tema de los liberados sindicales a lo que dicen las urnas en los centros de trabajo. Y creemos que la apuesta por la independencia y por los sindicatos independientes, como ha dicho Miguel Ángel, pues FESIE ha estado ahí, gobierne quien gobierne, desde hace muchos años en este foro parlamentario, y siempre defendiendo lo mismo, porque la independencia política te otorga un gran lujo, que es que puedes luchar por los trabajadores de la enseñanza y de la atención a personas con discapacidad con total libertad. Y eso hoy día es un lujo. Respecto a los centros de educación especial, pues hay una preocupación grande. ¿Qué se le pediría al Gobierno andaluz? Ya hemos vivido en otras composiciones de gobierno, nacionales / autonómicas, que la competencia autonómica en materia de educación y gestión de la atención a personas con discapacidad da para mucho. Bueno, pues quizás si se toman medidas con las que estemos en contra en Andalucía, y el margen de la competencia autonómica legal nos permite llevar a cabo las medidas de otra forma, se puedan salvar algunas de las cuestiones como esta. Y poco más, decir que también que conozco muy de cerca la situación vivida en las residencias, y tenemos compañeros en el sindicato que forman parte de centros educativos que tienen también sus empresas parte residencial, y hemos vivido de forma angustiosa esos profesionales encerrados, como has contado, con los usuarios, intentando salvaguardarlos del efecto brutal del COVID. Entonces, empecé con ellos y quiero terminar con ellos. Han estado en primera línea de batalla. Y muchas gracias, reiterar el agradecimiento por la comparecencia. Gracias. Pues muchas gracias a usted, doña Silvia Santos Castillejo, secretaria general de FESIE, por su comparecencia y por sus aportaciones hoy en la comisión sobre el estudio de la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19. Gracias. Gracias, señor presidente.